Hi humans. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, les presento a Gis Rodríguez y esta es una artista plástica que recientemente tuvo su exposición de En mi piel el sábado pasado. Índigo Carmín. Índigo Carmín. La verdad es que estuvo muy impactante, hubieron muchísimas cosas que yo no terminé de entender porque en realidad fueron muchas cosas. Entonces la trajimos aquí para que ella personalmente sea la que nos explique todo. Sí, bueno, la exposición es como una recopilación de una serie de piezas que se llevaron a cabo desde el 2019, sino que es una selección que se realizó tanto yo como por aporte y guía de Juan Villavicencio y que fuera englobando ahora sí que todo lo que nosotros queríamos presentar y proyectar en esa exposición. Y el tema principal, el que terminaba como ligando todas las piezas, ¿cuál era? El cuerpo. El cuerpo en mi piel es el título que le dimos a partir de como un autoconocimiento, una autoexploración y que yo pude encontrar que había una empatía por otras personas. O sea, es decir, que lo que yo estaba viviendo y lo que yo veía, no solo lo veía yo y no solo lo vivía yo, sino que lo hacían muchas personas más, ¿no? Y hablamos de temas globales, que son temas de corporalidad, de cómo nos retrata la sociedad y cómo esperan que nos veamos, cómo esperan que seamos, siendo mujeres, siendo hombres, siendo personas, ¿no? Con referente a las piezas, hubieron varias. Desde el inicio, Índigo Carmín, pero es como un área muy llamativa. ¿Cómo fue que llegaste a este lugar? Bueno, primero yo invité a Randú, que es uno de los codirectores de Índigo Carmín. Lo invité a un proyecto en la Caja Galería, entonces coordinaba la caja en la coordinación de recorridos y hacíamos eventos. Y entonces a mí me gustaba mucho el trabajo de Calaca Ceramics y Randú es el artista que se hace cargo de esa marca. Entonces yo lo invité a tener un proyecto donde pudiera dar un taller y a partir de ahí lo conocimos. Después fuimos a un bazar que él tuvo, un bazar en Índigo Carmín. La primera vez que fuimos a ese bazar, llevaban 2 a la fecha y este era el segundo. Y bueno, conocimos el lugar y pues era muy bonito, ¿no? Sí. Muy bonito, muy interesante. Tenían, donde está la exposición ahora, tenían expuestas algunas piezas. Esa vez fuimos al bazar, fui yo con una gran amiga, Blanca Estela. Okay. Ella pues ha sido así como un punto como muy importante en mi vida. A partir desde que la conocí, la verdad, es una mujer muy admirable. Y además súper trabajadora, súper talentosa en todo lo que hace. Y bueno, ella es productora cultural, entonces me dio un gran empuje para muchas cosas. Una de esas cosas pues fue realizar esa exposición. Sí, ella me agarró de la mano así de ven, mira, ya entras a saber, sí. Estaría muy suave hacer, estaba en la cocina y yo antes le había dicho que yo necesitaba hacer un performance en una cocina, pero que en la cocina de mi casa no iba a funcionar. Y yo necesitaba que fuera un lugar abierto donde pudieran acercarse y verlo. No quería hacer un video performance como tal nada más. O sea, quería que fuera un performance en una casa. Sí, miramos esa posibilidad de hacer un performance allí. La verdad no recuerdo muy bien cómo estuvo, pero entre Blanca y yo así como de, oye, y una exposición individual. Es la segunda exposición individual que tengo. La primera fue en Muro Verde, pero esto era más tenía... No, sobre todo, fíjate que cuando tuve la exposición en Muro Verde fue un tema diferente. O sea, digamos que yo al inicio de mi carrera, ¿no? Yo llevaba mucho el tema de la limitación emocional, pero era porque esa era la Gis de ese tiempo, ¿sabes? O sea, era lo que yo necesitaba para poder sentirme bien. Yo siempre he pensado que el arte es catártico, sobre todo cuando tú lo necesitas, ¿no?
Entonces, para mí sí, el arte es una exploración y una experimentación y también una expresión, ¿no? Y entonces, en esto de limitaciones emocionales, yo llevé eh, como mucho mis piezas a esas emociones que yo tenía guardadas por las confrontaciones que tenía durante mi vida, ¿no? Muchas cosas que tenía en mi psique que no podía sacar. Okay. Sí, sufrí de violencia intrafamiliar, tuve muchísimos limitantes, ¿no? Limitantes en cuanto a mi entorno social, Okay. desde mi propia familia, las parejas que había tenido antes, de la persona con la que estaba en ese momento, el cómo me sentía yo, la no aceptación hacia mi cuerpo, muchísimas cosas que al final me llevaron como a una exploración de mí misma y también a partir de eso inicié en el performance. Okay. ¿No? Y el primer performance que hice fue el comienzo de una serie de performance o de acciones que si no mal recuerdo, creo que fueron 5 performances que fueron guiados hacia la liberación de mis emociones y al encontrarme a mí misma. Okay. Entonces llegó un punto en el que yo había llegado a perdonar a la persona que me había hecho daño, que me había perdonado a mí misma, que me había sentido diferente. Llegó un punto en el que yo me sentí completamente sana. Okay. ¿No? Sana en un punto en el que yo me sentía muy bien con quién era y con mi cuerpo, con mi forma de pensar, con mi ser. Sentí que realmente esa era la yo que estaba dentro de ese cascarón, ¿no? Y entonces, ese último performance que hice se llama La liberación de la pupa. Lo hice en un taller que tuvimos con el maestro Satas, en el performance. Sí. Tuvimos una exposición en la sala Álvaro Blancarte. Okay. Esa vez participé junto con el maestro y otros performeros en un performance como colectivo. Okay. La intención de ese performance era que cada uno hiciera un performance diferente todos al mismo tiempo, pero digamos pues yo ya me metí como en mi idea de esta liberación que yo te estoy hablando, ¿no? Ese ya era tu tema. Ajá, ese era mi tema. Entonces, pues digamos que exploté, saqué todo lo que tenía que sacar. Y a partir de eso, inclusive hice un aviso, un anuncio, digamos, en mi página con los 3 fans que tengo. Entonces, avisé que el tema de liberación, de la liberación emocional y la liberación de mi persona, que terminaba ahí. Okay. Y eso no significaba que dejara de hacer performance, sino que dejaba de hacer performance específicamente para mí y para mi sanación. Es decir, que ahora iba a enfocarme en hacer esta liberación o estos rituales de protección de mí, para la gente, okay, para quien lo necesitara y quien lo quisiera tomar, ¿no? Okay. Entonces, yo como mujer, pues igual que la mayoría, o si no es que todas, pues he sufrido por muchísimos temas de diversidad y de problemas de violencia de género, y entonces guié todos estos performance a partir de ese momento, guié todos mis performances hacia eso, okay, hacia la lucha. Estábamos comentando ahorita que esta exposición que tuviste en Índigo Carmín, la primera pieza que dijiste, este se puede anclar aquí, fue básicamente el último performance que se presentó durante la exposición. Hubo muchas cosas, tú te moviste, tú expresaste, hubo golpes, hubo flores, hubo estambre. ¿De qué se trató propiamente? Porque fueron muchos elementos y fueron muchas cosas. Había áreas en las que dejaste que cada uno de los elementos significaba algo, pero en esa pieza en conjunto, ¿qué era lo que quería decir esa pieza, ese performance? Es una pieza de violencia intrafamiliar. Es una pieza de visibilización y de crítica. Okay. La violencia intrafamiliar sucede en todo el mundo. En todo el mundo, como te digo, trato de tocar temas globales, ¿no? Sobre todo en estos casos que suelen ser
suelen ser tan recurrentes que llegan a lo cotidiano y que pues llegan también al asesinato de muchas personas, ¿no? De muchas mujeres, sobre todo mujeres, ¿no? Sí. Y sí son temas sociales que son muy complicados y que son también de cierta forma como de una sociedad patriarcal que se ha impuesto con el tiempo a través de los años, ¿no? O sea, es que a veces todas esas actitudes son también herencia, Sí. ¿no? Podría decirse que la violencia es una tradición, Sí. ¿no? O sea, yo hablo por lo menos del mexicano. O sea, es que es muy común y muy tradicional y lo que quieras, erróneamente, claro, que inclusive te digan, ¿sabes qué? Sírvele a tu hermano, quítale las botas a tu papá. Sí. Él acaba de llegar a trabajar, la mujer limpia la casa, cuida a los hijos y ese es el tema del ser mujer hasta hace mucho tiempo, ¿no? Era la forma en la que tenían que hacer. El papá llegaba y tenía que tener todo listo la mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son hereditarias. Yo estoy 100% segura que muchas de las veces los hombres, digamos, como son inclusive acciones que tuvieron sus padres y que tuvieron sus abuelos y que tuvieron sus bisabuelos y es algo que se va, es como una bola de nieve, ¿sabes? Es como una bola de nieve, es decir, sí, como un replique, como un eco. Sí. ¿No? Y entonces, pues sí, la violencia familiar, intrafamiliar es eso. ¿No? Entonces, algo tan tradicional como una cena en familia, como esas cenas en las que está toda la familia y que se reúnen y en el que la mujer prepara todo, ese era como el tema de la, de la performance, ¿no? Hubieron momentos incluso en los que yo personalmente fue así como de, oh vaya, por favor, no llores, no, porque sí, llegó al menos por mi parte, a ser, wow, o sea, esto es algo que sí sucede, ¿no? Vaya, fue muy impactante todo lo que fue el performance. Todas las acciones llegaron a casa, o sea, yo creo que para muchas mujeres, personas que estaban ahí reunidas puedan llegar como a comprender un poquito la emoción desde esta perspectiva que tú nos diste ese día. Sí, la simbología que había ahí, encontré este libro de Carmen Camposano que se llama Un ojo ve, el otro siente. Okay. Y bueno, este es mi libro de hace meses. La verdad, estoy muy enamorada del trabajo de Carmen Camposano, sin hacerle promoción, pero es muy buena, es muy buena. Y además, hay algunos poemas que se me replican una y otra vez. Okay. Penélope no sabía tejer. Okay. Pueden ser palabras muy, muy sencillas. Es un poema muy cortito, como puedes verlo, pero que tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Sí. Entonces, el performance que yo hice en la cocina es un performance que se basó en este poema. Penélope no sabía tejer. Y yo no sé si es lo que quería decirme Carmen Camposano, pero es mi interpretación y así quise llevarlo al performance. Es justo eso, es que a veces hubo un tiempo en el que se esperaba que todas las mujeres pudieran saber hacerlo, ¿no? Es como cualquier cosa, como cuando te dicen, eres mujer, tienes que saber cocinar. Sí. ¿No? Como cuando estás en tu familia y desde que eres pequeña te enseñan a cocinar, te enseñan a barrer, te enseñan a trapear. Ya que sabes cocinar y te dicen, ya te puedes casar. Ya te puedes casar, sí, son muchos estigmas y estereotipos sociales que van impuestos hacia la mujer, ¿no? Como el de no saber tejer. Y entonces, básicamente te hablaba de esos simbolismos de este performance, porque creo que es importante tocarlos, ¿no? El estambre, entonces, era la referencia hacia este poema, ¿sí?
Penélope es el nombre de una mujer, así como María es el nombre de una mujer, Blanca es el nombre de una mujer, pero los nombres que yo di son de mujeres que están a mi alrededor y que yo he sabido que han sufrido de alguna forma de violencia, no fueron nombres al azar, ¿no? María es el nombre de mi abuelita y ese fue el nombre con el que yo comencé. Claudia es el nombre de mi mamá, sufrió de violencia intrafamiliar por parte de mi papá y por parte de la persona con la que se casó después, ¿no? Eh, son nombres que yo sabía que habían sufrido por esto, no fueron nombres al azar. Las flores, digamos que son referencia pues a esto, de que justamente cuando hay una infidelidad o como un hombre que lastima a una mujer y se arrepienta, es lo que Te hacen, ¿no? llevan, Te ¿no? llevan las flores. Y este acariciar y besar las flores es como el querer contener como esa relación lo más que puedes, aunque te siga lastimando una y otra vez. Pues, ¿no? El performance no es una actuación, Sí. es algo que realmente sientes y haces. No hay en el performance no hay un ensayo. Okay. ¿No? Entonces, obviamente yo no ensayo esto. Yo generalmente pues escribo mis pautas, sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo quiero hacer y exploro el espacio. O sea, es un trabajo previo de no entrar en personajes, sino entender y comprender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Okay. Y entonces todo es muy auténtico. Y berrié, ahora sí que lloré y berrié, pero porque yo sabía por qué lo estaba haciendo. Yo sabía que lo estaba haciendo por las mujeres que están a mi alrededor, por mí misma, que había sufrido por esto, por mis amigos que habían sufrido por esto, y porque sé que es algo real y es algo, lamentablemente, es un problema mundial. ¿Sí? O sea, es algo que sucede en todos lados. Y sí, fue muy fuerte. Estaba pues desconsolada. Sí. ¿No? Estaba muy, no sé, es como como un punto en el que yo me sentía muy sentimental. Yo quería abrazar a mi mamá, mi abuelita acaba de fallecer, pero también hubiera querido que estuviera ahí, ¿no? Y Blanca estaba ahí conmigo para apoyarme también. En cuanto a sentimientos, creo que es una de las únicas performeras que en realidad he dicho así como de wow también, es Marina Abramovic, o sea, y ella, Ah, claro, por supuesto, la abuela del performance. sí, o sea, hubo un punto en el que, vaya, la tabla que te pusiste sobre el abdomen me recordó a ese performance, no recuerdo su nombre, pero en el que ella está sujetando un arco al lado de su ahora ex esposo, difunto ex esposo, y ella se estaba apuntando a sí misma con la flecha, ¿no? Ese posible peligro, pero aún haciéndolo, queriendo dar un mensaje, ¿no? O sea, en parte el riesgo, en parte la emoción, o sea, vaya, fue como una pequeña Marina Abramovic aquí, ¿no? Viéndole yo así como de wow. O sea, no, creo que no llego a describir el sentimiento que también produjo, ¿no? Teniendo tantas, entre los nombres, las reacciones, las emociones y el mismo tú haber estado como en esa especie como de trance, se podría decir, fue mucho. Pero, sí, Para mí. sí, me imagino, me imagino. Bueno, yo jamás lo he hecho, o sea, se me hace muy interesante el cómo mencionas que te saliste de lo que fue lo bidimensional. Hubieron algunas piezas que sí vi que sí eran bidimensionales, pero que ya no fue suficiente, ¿no? Que te tuviste que salir del performance. Estas dos piezas, de hecho, me causaron mucha curiosidad. Fue muy curioso porque estas dos piezas hacían alusión de nuevo hacia lo que era la Biblia y justamente estábamos en estas fechas de Pascua, ¿no? Entonces fue así como de Sí. wow, o sea, cayó en plenas fechas. El hecho de que tuvieses ahí a una mujer en vez de Jesús, a una mujer que fuera la persona crucificada y sobre todo desnuda, ¿no? Toco mucho como de repente estos temas de la Biblia porque yo viví casi toda mi vida con mi abuelita, que en realidad es mi mamá, ¿no? Ella literal me adoptó y entonces ella dio su vida a los testigos de Jehová, ¿no? Siempre quiso como inculcarme eso,
desde que era pequeña, yo la verdad no estaba de acuerdo con muchas cosas que decían ahí en la palabra o en la Biblia, como le llaman. Entonces no seguí, digamos, sus pasos. Eh, pero sí que muchas cosas, justamente de las que no estaba de acuerdo, que estaban en la Biblia, las quise representar después en mis piezas artísticas, ¿no? Yo comencé con lo bidimensional, porque al principio yo creía que el arte solo era pintar y Dibujar dibujar y grabar. y grabar, exactamente. Ya después, poco a poco, pues fui entrando a la escultura, realmente ya con el performance, digamos que fui haciendo muchas cosas, ¿no? Inclusive las piezas de escultura que hago, las baso en eso, en el performance, en el cuerpo. Pues sí, el nombre que yo le puse a una de las piezas es Santa Cristal, es el nombre de una mujer, ¿no? Y sí, evidentemente, pues estoy reemplazando el cuerpo de un hombre, que en este caso era Cristo o Jesús, lo reemplacé por el cuerpo de una mujer, porque creo que representa como el sacrificio, o sea, el cuerpo de Jesús en la cruz representa el sacrificio por el amor, ¿no? Y representa también pues muchísimo sufrimiento, ¿no? El decir que te crucifican, es decir que te están, estás en un constante sufrimiento. Y entonces consideré que la mujer realmente también está siempre en un constante sufrimiento. El ser crucificada, es decir, que también fue humillada, que también fue violentada y además fue asesinada, ¿no? Que creo que es como una realidad, ¿no? Sí, creo que así podría decirlo, es una realidad. O sea, el crucificar constantemente a la mujer por cómo es, ¿no? Por cómo es y por quién es. O sea, incluso te lo voy a poner, no sé si yo apenas me acabo de entrar del caso de la chica de Nuevo León, o sea, la desconocida chica de Nuevo León, e incluso ahorita, fuera de su caso, incluso tuvo una discusión con sus amigas y ahora sus amigas están en investigación y le ponen entre comillas, ¿no? Sus amigas. Entonces es como de, wow, no nos vamos contra una, pero ahora nos vamos con las otras, ¿no? Más allá de que hayan sido o no hayan sido, ¿cómo se le puede decir? La duda es sobre, Pues la culpa siempre la tiene la mujer. sí, O sea, eso es lo que nos dan a entender siempre. La culpa siempre la tiene la mujer, no la tiene el agresor, no la tiene el violentador, la tiene la mujer. La mujer por cómo se viste, por cómo se comporta, es un aspecto de violencia que también es muy común y que no lo quieren ver, ¿no? O sea, hablan sobre educar a las mujeres desde pequeñas a no estarse tocando, a defenderse, a cuidarse, claro, a no utilizar faldas cortas porque fulanita de tal le pasó eso por esto, al cuidado con el maquillaje, al no estar cómodas con su cuerpo desde un inicio porque te ves mal, pero no se habla de educar a los hombres para no ser violentos y no ser unos agresores, que eso también sería una buena intención, inculcarlo desde las desde el tempranas inicio. edades. Ajá. Hubo esa y hubo otra en la que incluso la persona traía una corona de espinas en la mano. Entonces fue así como, no sé si era referencia de que se la quita y huye. O sea, a mí hasta cierto punto fue así como de corre, sí, corre. Este, o no sé, vaya, mi lectura de primer momento, ¿no? Pero no sé tú qué era lo que en sí. Pues la pieza se llama elección, como el elegir, ¿no? Como la Virgen María, que fue elegida por Dios. Yo siempre a Dios lo subajo a un hombre como tal. Entonces, sí, como una mujer elegida por Dios para traer a la vida a un humano y que sufriera, ¿no? Traer a la vida, literal fue como traer a la vida a un humano a sufrir, ¿no? Y entonces, sí es como la elección de tú como mujer, el querer elegir ser madre o no. Es eso.
Ella no, como quien Entonces, diría, no le tiene la preguntaba. corona, ajá, por decir así, no, no, si tú quieres, esto es lo que va a pasar, porque Dios así lo dice. ¿Cuál es el punto de tener un control? ¿Tú qué ganas en tener el control sobre otra persona, ¿no? Sobre las decisiones que quiere tomar. Entonces, estuvo muy interesante. Hubo algo que la verdad es que me llamó muchísimo la atención y fue esa pieza que estaba dentro de ese mismo espacio, que era la escultura me parece que era de tela, y tuve muchas lecturas, entre ellas, me recordó básicamente lo que era el cuerpo humano, pero nuestras constantes ligaturas y útiles que nosotras regularmente tenemos el estigma que tenemos que utilizar, entonces fue bastante, vaya, fue así como de, sí, esto duele, pica, mueve. Sí, es una escultura blanda de tela y algodón. Justo hablaba de la transformación corpórea respecto a los, sí, a los cambios corporales del cuerpo, ¿no? Exclusivamente como del femenino o del cuerpo propio de la mujer, digamos, y en sus transformaciones en cuanto al peso, ¿no? En cuanto al peso y en cuanto a los cambios que tienen en cuanto a la figura, ¿no? En cuanto a la forma. Y bueno, el otro un poema que yo misma escribí y fue escrito eh, para formar parte de un performance que se llama Soplo al Viento. Entonces el performance también se llama Soplo al Viento. Y dice, oh Santísima Puta de Putas, ruega por nosotros que aún pisamos tierra. Y así comienza, ¿no? Dice, oh mujer sola, oh mojigata y libertina, reza por nosotros que aún pisamos tierra. El final dice, yo rezaré por ti. Y bueno, es un poema que está dedicado, digamos, a las mujeres que han sido asesinadas, que han sufrido de feminicidio y, y de cierta forma también es un grito de lucha de nosotras, que justamente estamos pisando tierra, que estamos vivas y que seguimos luchando por la causa, ¿no? Sí, vaya, el espacio en el que se grabó el performance es aquí en Tijuana. No sé si tenían algún significado, las vestimentas que estabas utilizando. Es que siempre, digamos, manejo una paleta de color am, muy definida, digamos, siempre manejo una paleta de color definida en cuanto a un concepto, ¿no? Y bueno, del lugar en el que fue hecho el performance de Soplo al Viento, sobre todo ese performance, y este performance de Soplo al Viento fue hecho ahora sí que en uno de los lugares más calientes de Tijuana, que es Villa del Sol. Okay. Es en Villa del Sol, es un cerro, es un pequeño cerro que conecta Villa del Sol y el Boulevard 2000 como, como en un cruce del cerro. Es decir, tú cruzas ese cerro desde la zona más caliente de Villa del Sol hacia el Boulevard 2000, que es la parte en la que transitan las personas que se dedican a la venta de drogas. Wow. ¿No? Entonces, justo por esos lugares es por donde transitan y cruzan y huyen, ¿no? Okay. Entonces, es un lugar que ciertamente tiene una vibra negativa intensa y que fue justo lo que yo necesitaba para poder hacer ese ritual de protección ahí. Dentro de ese mismo espacio, en la exposición, se tenía una tercera obra. ¿Tenía que ver con toda esta narrativa que me estás contando o era algo más? Es otra pieza más. Okay. Digamos que esa sala fue muy intencionada al arte feminista. Y esta pieza que estaba aportando su lema en este performance es, digamos que un corto resumen de lo que fue otro performance que también fue hecho en playas, ¿no? Este performance lo hice en playas y, y esta pieza tiene mucho que ver con tanto con Soplo al Viento, que es esta pieza performativa, y este poema, del cual hablamos hace un momento,
esta pieza dice, prometo amarme y respetarme hasta que la muerte me alcance, ¿no? Y fue un performance que hablaba de un amarre, propio un amarre hacia mí misma, ¿no? Okay. Ujú. Entonces es como la aceptación a mí misma y el amor propio. El hecho de que Y tuviera, que no se viera era tanto como para que fuera anónima, como que todas entramos en esa categoría o... de cierta forma sí, pero tiene la pieza está hecha de tal forma que tú te la pones y tú escuchas tu propia voz. Tú Okay. cuando hablas se vuelve un eco, se vuelve un eco y en el momento en el que tú le dices a alguien te amo, ese eco se regresa a ti mismo, ¿no? Y entonces su lema estaba repitiendo unas palabras que le di dirección y que decía solas tú y yo, y es como de, tú te tienes a ti misma, ¿no? Es como esta intención de que muchas de las veces eh, pero se pregunta a la gente por qué una persona, una mujer que está siendo violentada en su casa no se va de allí, ¿no? ¿Por qué no se va? Porque simplemente no deja al marido golpeador, ¿no? Y muchas de las veces es porque tienen miedo a la soledad. Okay. Es una de las razones, pero hay muchísimas, ¿no? O sea, puede ser eso, pueden a veces ponen como prioridad sus hijos, su familia, o puede ser algo un poco más como el qué dirá la gente, cómo me mirarán, a veces son amenazas, ¿no? Pero una de las razones es eso, tener miedo a la soledad, pensar que amas a una persona y que puede cambiar. Y entonces este amarre de amor propio habla justamente de eso, de que tú te tienes que amar a ti misma antes que cualquier persona, a cualquiera, inclusive a tus hijos y tu esposo, tu familia, lo que tú quieras, pero te tienes que amar primero a ti misma, ¿no? Y replicar eso en tu vida. Como también el dejar de ser, se hizo arte-acción, Ujú. por parte fuera de del mismo espacio, pero el hecho de que fueran como estos dos personajes, no sé si estaban hablándose el uno al otro o si era porque eran sexos opuestos en la misma situación, ¿por qué estaban así? Bueno, en estos performance estuvo ayudándome Edin y Carol y Rubio, son dos performeros también, y ellos pues tenían la dirección de estar haciendo un conteo de las tallas que comúnmente se venden, digamos, en la industria de la moda, y sobresalir a las tallas llamadas plus hasta la talla 10XL y luego regresar nuevamente y decir yo soy y yo fui. Porque hablamos ahora como de un tema de los estereotipos y estigmas sociales, de cómo debes de verte, cómo debes ser tu físico para ser aceptable dentro de la sociedad y ¿no? De una forma de consumo también, ¿no? Entonces, hicimos, digamos, hice un estudio hace un tiempo o un pequeño análisis en el que yo, pues me di cuenta que es muy complicado. Bueno, esto nadie me lo enseñó, ¿no? Esto es algo que yo vi en cuanto empecé a subir de peso. Yo sufrí un problema de anemia ferropénica que me hizo subir de peso muy rápido y mucho. Digo, desde pequeña había tenido un sobrepeso hereditario, es decir, que toda mi familia también estaba por sobrepeso, pero después de esta anemia ferropénica subí de peso muchísimo Okay. y entonces fue muy complicado, entre más subía de peso me daba miedo no encontrar ropa. Entonces las tallas era un tema de mucha vergüenza para mí. Entonces es lo que traes todos los días. O sea. Sí, es algo que ves justamente todos los días. Bueno, en esta parte como de lo productivo o la productividad y la venta, yo creo que a veces no es tanto el tema de cuánto cuestan las cosas, sino que a veces
no las encuentras en tu talla. Pero también, no solamente cuando eres obeso, ¿no? O cuando estás subida de peso, sino también al contrario, porque también hay hombres y mujeres que son muy delgados y que les cuesta conseguir ropa. Esto lo veo en mi cuerpo, pero también lo veo en el cuerpo de mi hermano. Y él, a pesar de que hace muchísimo ejercicio para subir de masa muscular, él es de cuerpo delgado, pero igual es hereditario. Yo sufría porque quería ser delgada y él sufría porque quería ser un poquito más llenito, ¿no? Es algo de que constantemente nunca, ajá, nunca estás de acuerdo con lo que te toca o con lo que tienes, y el trabajar por ello creo que es algo muy admirable, pero también si no quieres hacerlo no tiene por qué ser un problema, ¿no? Y no es por ovacionar el hecho de que estar subido de peso sea algo saludable, pero tampoco significa que no sea saludable. Y muchas de las veces los estigmas sociales te hacen pensar que sí. De hecho, hay muchísimas, como te digo, muchos estigmas o estereotipos sobre el por qué una persona puede subir o bajar de peso, ¿no? Muchas de las veces no son por razones alimenticias, sí, de la forma en la que se alimentan. Pueden ser muchos los aspectos que tienen que ver con esto. La forma en la que trabajas, en la que vives, el sueño que tienes, qué es lo que comes, la oportunidad que tienes para consumir uno u otro alimento, el tiempo que tienes para hacerlo, el tiempo que tienes para preparar tus alimentos, las medicinas que tienes, enfermedades que están a la par, ¿no? Todo esto son aspectos que llevan ahí, ¿no? Pensar que una ensalada te va a costar el triple o 5 veces más cara que comprarte un tamal ahí en la Ciudad de México, o sea, no, entonces no creo que sea muy complicado de entender porque somos la población de huesos más grandes que hay en todo el mundo, ¿no? Pues también, eh, pues ver este tema de las tallas, llevarlo al arte, en cuanto a estos accesorios performáticos, fue para mí muy sencillo pensar bueno, ¿qué pasaba cuando antes no existían las tallas? ¿No? No existía ese estereotipo, no existía ese estigma, no existía el tema, ¿no? Entonces yo creé estas piezas. La belleza era diferente. Sí, digamos que pues, yo creé estas piezas sin talla, que se llaman politalla, porque unitalla significa que es una sola talla y politalla pues significa que son varias, son muchas. Y entonces creé estas piezas que no solo hablan como de la censura de repente, ¿no? Que podría ser, creo que la forma más cómoda de coexistir sería estar desnudos todos en digamos que en una visión en la que todos nos respetemos a nosotros mismos, pero sabemos que eso es muy complicado. Sí, es Casi imposible, sobre todo con estos temas en los cuales nos hemos visto. Pero, pues bueno, si nos vamos a la antigüedad, a las primeras edades del hombre o de la mujer y del humano en el planeta, pues no existían las prendas que cubrieran, ¿no? Y que digamos que las prendas pues estaban hechas para cubrirte y para protegerte. Esa era la intención. Ya después nos fuimos evolucionando de una y mil formas hasta que llega el punto en el que existe la moda, ¿no? Y bueno, la propuesta que yo creé en esas piezas es algo que tiene que ver con la moda, porque de cierta forma es algo que me interesa, pero también que habla sobre desmaterializar las tallas, desmaterializar la protección y la censura, y entonces utilizar también eh, como estas prendas que puede utilizar cualquier persona y sentirse cómodo. okay. ¿No? Sentirse cómodo y sentirse fashion, porque tú le puedes preguntar a las personas que se han compuesto esas piezas, porque han sido varias, y de cierta forma, pues se sienten cool, ¿no? Porque las traen puestas. O sea, son piezas que estéticamente
fueron construidas para verse bien sobre el cuerpo, pero que también son ¿Cómodas? hasta cierta forma cómodas, no podría decirlo, ahora sí que dicen que la moda no es cómoda, pero que traen una propuesta, y la propuesta es que no importa la talla que tengas, se ajustan a tu medida. Okay. Entonces yo me preparo una hora antes para preparar a los modelos y entonces ajustarles las piezas a su medida. Okay. Es eso. Una de las piezas que entrando justamente a lo que es la galería en sí fue la que traía nuestro querido Jesse, que fue la razón por la que yo terminé yendo. En esta ocasión, cuéntanos cuál era la que traía. Se llama arnés de peso pesado. Este arnés de tipo, los arneses son como tal un accesorio. Esa pieza que él estaba utilizando es una pieza de cerámica que se hizo con el molde de mi cuerpo. Okay. Es decir, eso que traía puesto es la huella de la marca de mi cuerpo. Y el hecho de que él esté cargando este arnés de peso, ¿no? Porque la cerámica es pesada, entonces está cargando con el peso de alguien más, digamos con el mío, ¿no? Okay. En este caso. Había una pieza que justamente me comentas que era un molde de tu cuerpo en cerámica, pero este era un molde De silicón. de silicón, sí, y ese era también de tu cuerpo. Este se llama Giselle Rodríguez 2019. Es como tal la huella de mi cuerpo, de quién era en el 2019. Y es como, sí, como un congelar en el tiempo y la transformación que estás teniendo. Y esta pieza fue utilizada en un performance el año pasado en octubre, en una de las colaboraciones que he tenido con la Sagrada Familia. Y, y bueno, era una pieza que hablaba sobre empatizar, ¿no? Empatizar a las personas sobre esta aceptación corpórea. Justamente en contrario, me comentas de que has estado haciendo registro en tela en prendas y teníamos justamente al contrario de esta, teníamos el performance de alguien más que al inicio era una pieza que estaba colgada y que no se veía el texto que tenía detrás. En estos momentos no me acuerdo cuál era el texto, pero una vez que comenzó, ¿qué era lo que nos quería decir esta persona, este performance que estaba utilizando esta prenda? Bueno, esta chica es Marla y ella estaba portando una pieza que es un homenaje a George Floyd, ¿no? Es un homenaje que yo realicé con mucho coraje y mucha tristeza, porque no es el único caso, ¿no? Fue muy fuerte para mí eso. Terminamos por ser criaturas empáticas, ¿no? Y entonces hice esta pieza que la base del vestido que intervine fue con una tela, un color nude claro, y entonces coloqué diferentes partes de telas de otros tonos que terminan por llamarse nude también. Y entonces la parte de atrás decía que la naturaleza, que el racismo es el final de la naturaleza humana. Es decir, que es algo que se aprende, es algo social aprendido, ¿no? Quiere decir que tú no naces odiando a una persona por cómo se ve, por cómo luce, ni por el color de su cuerpo, o el color de su piel, sino que es algo que socialmente vas aprendiendo. Y los movimientos que hizo Marla fueron propios, es decir, que ella y fue haciendo lo que ella fue sintiendo. Es decir, yo le di unas pautas sobre eso, ella pues hizo lo que venía sintiendo, ¿no? Sí, la verdad es que creó un impacto. Vaya, no comprendía realmente de lo que se trataba, pero su lenguaje corporal era también como algo que te movía, o sea, qué está sucediendo y esta curiosidad, ¿no? También de qué es lo que significa esto que ella está haciendo. Corrígeme si me equivoco, pero sería este otro performance que tú tenías. Había una pieza que estaba de nuevo en la cocina, que era esta larga trenza de mismos colores en esta olla con sal.
En las fichas técnicas sí hacía un poco de mención de un pasaje de la Biblia, pero dentro el video performance era algo que evidentemente no vemos en la Biblia. Entonces, ¿de qué era propiamente este performance? Bueno, dentro de esa sala de proyección eran dos performances. Uno es Ado la Salada. Ado es ahora sí que llamada la mujer de Lot. En la Biblia se le resume y se le describe únicamente como la mujer de Lot, ni siquiera está en la Biblia el nombre de esta mujer. Esta mujer que desobedece a la instrucción que le da Dios y a toda su familia para salir de Sodoma y Gomorra, porque va a destruir las ciudades, porque son ciudades llenas de pecado, las va a destruir y les da la instrucción de que no volteen hacia atrás porque se convertirán en una estatua de sal o morirán, ¿no? Y entonces, haciendo una analogía como desde una visión feminista, yo hablo sobre la desobediencia que tiene la mujer hacia una comunidad patriarcal y hacia el propio hombre en el que rigen de repente en sus vidas. Es una de las causas por las cuales hay violencia, ¿no? Es decir, que esta desobediencia refiere a la libertad de la mujer de poder elegir, es decir, del libre albedrío, de poder elegir y la toma de sus decisiones, son causa de enojo y de muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo poco conformes o lo desconformes que pueden ser o estar estas sociedades o estos hombres, ¿no? Y entonces, que desembocan en la violencia, ¿no? Es decir, la libertad de la mujer les da coraje, ¿no? Que una mujer sea libre, pueda tomar sus decisiones, es una cuestión que hace que muchas personas, una sociedad completa, se moleste y no lo permita, ¿no? Es decir, como Dios pone sus condiciones para que ella pueda vivir, para que Ado pudiera vivir, y Ado decide no aceptarlo, lo desobedece, y entonces es una razón para que ella muera. Sí tiene muchos elementos, pero todos ellos terminan en ser esta pieza muy orgánica, muy interesante, la verdad. Entonces, en realidad, te voy a ser sincera, así nada más llegar a la exposición en blanco, hay muchísimos elementos que al ojo del espectador entonces se nos escapan. Es muy interesante, la verdad. Pero, justamente por eso en la exposición, en este caso, hice una repisa donde están ciertos objetos y está escrita la simbología de cada uno de esos objetos. Claro que no los puse todos porque pues también espero que lo puedan estudiar y analizar un poco. No se los voy a dar así como en charola de plata, pero sí espero que puedan empezar como a comprenderlo, ¿no? Ahorita actualmente la exposición sigue en Índigo Carmín. Sí, va a estar hasta la segunda semana de junio. Okay. Y vamos a estar organizando visitas. Me parece que en estos días debe de estar saliendo el flyer para la promoción de las visitas para que puedan visitarlas. Igual en este mismo salón de proyección estaba proyectándose el otro performance que se llama El espíritu de un ave. Este fue hecho en dunas, en el performance como parte de ese sacrificio ritualístico. Caminé descalza sobre la arena del desierto, entonces estamos hablando de que traía los pies llenos, al final del performance, llenos de ampollas y de callos y cortadas y en fin, ¿no? Creo yo que pude lograr lo que yo quería, que era un performance muy poético. Me basé digo que me llevo mucho los poemas, pero también en esta frase que dice, libre como el viento, libre como los pájaros en primavera. Como es un video performance, están en el canal de YouTube que tengo donde hago el registro de los video performance. Y
Y bueno, y pues había algunas piezas que estuvieron, uno fue que se llama Doña María, el nombre de la señora que, digamos, en la cual fue basada esa pieza, que es una pieza que es una prótesis del labio leporino Okay. o paladar hendido. Ujú. Y bueno, es una historia de una mujer que vivió en situación de calle mucho tiempo y ella nació con el labio leporino. No tenía el sustento económico como para poder hacer su operación. Y en el caso de esa señora fue muy complicado por los niveles económicos. Ella, hablaba en una entrevista que su mayor sueño era pintar sus labios de rojo, porque veía a las mujeres con los labios rojos, se veían increíbles y ella quería verse así. Entonces fue muy, muy tierno su sueño. Para mí puede ser así, pero para ella era lo máximo, ¿no? Sobre todo porque no tenía la oportunidad de hacerlo. No fue sino hasta que cumplió los 87 años, hasta que pudo realizarse la operación Wow, y pudo pintarse sus labios de rojo. wow. Y de ahí es. Y de ahí salió esa pieza, Doña María. Y hay otra pieza que es una pechera, toda la parte del cuerpo, desde el cuello hasta el pecho, y tiene muchísimas verrugas, son verrugas ahora sí que de oro, porque son de cerámica, digamos, pero todas las incrustaciones son de oro. Y bueno, también esta es una referencia a la enfermedad del papiloma humano. También está esta otra pieza que es un anillo, que también es un dedo con omicomicosis o este hongo en la uña que le llamamos, que también tiene incrustación de oro con lustre en cerámica. Em, También está eh, esta pieza. Había un par de piezas dentro de la segunda sala, que son unos rostros o que también se utilizan como medallones, y uno de ellos refería a la edad de la mujer, también por los estereotipos y estigmas sociales que hay hacia la mujer y hacia su edad. Estaba una pieza que es como la mitad del rostro de una persona, y entonces mira su nariz y su boca y tiene de cierta forma, esa boca puede abrirse, pero está hecho para hacer una tanga, realmente es una tanga. Ok. Entonces esa pieza se la ponen y dependiendo de si tienes pene o no, o si lo quieres hacer o no, puedes sacar el pene por medio de la boca, como sacaras una lengua, o meter el pene en la boca. Ok. Entonces la pieza se llama Entra y Saca. Y habla pues de estas transformaciones de género. La verdad es que son accesorios que como cualquier accesorio tú eliges ponértelo, no usarlo, no. Entonces, es decir, que tú puedes pensar y hacer que partes de tu cuerpo sean como un accesorio. La verdad es que yo creo que seguiríamos aquí hablando, tú contándome, porque la verdad es que son muchas cosas. La verdad es que no se la pueden perder, porque en realidad son muchas cosas, muchos elementos, ver para creer. En realidad está genial. Muchísimas gracias por haber asistido, por contarnos, la verdad es que tus experiencias y cómo fue que llegaste a cada una de las piezas, porque en realidad vaya, nosotros vemos la pieza, pero la razón puede ser otra o para nosotros es otra, entonces en realidad el que nos cuentes, el que nos digas vaya, es muy importante al menos para nosotros y para aquí. Y pues muchísimas gracias, Miss. Y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que te gustó el trabajo. Sí, la verdad es que sí. Y pues luego seguiremos viendo y pues dejaremos las fechas y las redes para que puedan participar y puedan llegar. ¿Vale? Sí. Gracias. Y pues teatros.